Mundo. Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Tenemos una información de última hora publicada en el portal de The Washington Post en su edición digital. Y Putin amenaza a Occidente con una guerra nuclear en caso de que envíe tropas a Ucrania, porque estaban señalando que probablemente Occidente pudiera ayudar a Ucrania enviando incluso tropas. Incluso Francia, creo que estaba como uno de los primeros en la fila. En su discurso a la nación, Putin afirmó que no quiere invadir Europa. Aún así, crecen los temores ante una nueva incursión rusa, esta vez en la región separatista prorrusa, que está transnitaria, eso es en Moldavia. Lo cierto es que está la cosa muy cruda. Y estábamos leyendo esa noticia porque estábamos preparándonos con el Washington Post acerca del tema que vamos a hablar a continuación, ¿no? Que es precisamente el tema de Donald Trump, que está caliente el debate sobre las promesas del expresidente de los Estados Unidos de implementar medidas drásticas de inmigración, destacando su intención de combatir la migración irregular con acciones como la construcción de más barreras fronterizas y además la imposición de prohibiciones de viaje y, por supuesto, algo que afecta directamente a los inmigrantes venezolanos. Para explorar las implicaciones de estas propuestas, contamos con una experta, con la opinión de la señora María Trina Burgos, que es abogada, especialista en inmigración en los Estados Unidos, es venezolana y que ya la tenemos conectada y le damos la bienvenida. Señora Burgos, muy buenas tardes, bienvenida a Onda, la Superestación. Muy buenas tardes, un placer. Bueno, uno abre constantemente cualquier diario digital y lo que ve, bueno, es esa inclinación y esa tendencia de crecimiento que ha tenido Donald Trump en los Estados Unidos para volver a ser presidente de los Estados Unidos, pero que obviamente una de sus armas o uno de sus argumentos y una de sus promesas es nuevamente una lucha voraz contra la inmigración, donde por cierto los venezolanos tenemos, bueno, un porcentaje muy importante de personas que intentan o que entran legal o ilegalmente a los Estados Unidos. Sí, es normal. Fíjate que si podemos echar un par de años atrás, pues la política de la mayoría de los candidatos Ujú. republicanos para ganar el voto americano es decir que va a pelear la inmigración, que la inmigración ilegal, que va a deportar a todo el mundo, a todos los ilegales, a todos los delincuentes, y esa es la carta que juegan casi todos. Entonces, Trump, por supuesto, en su mandato, tuvo una inmigración muy fuerte, una legislación muy fuerte, atacó los TPS que ya existían, los demandó en corte. Lo que pasa es que él perdió en muchas cortes federales y por eso se mantuvieron todos esos procesos bien, ¿no? Y vigentes. Por ejemplo, el TPS para Haití, para Honduras, él trató de quitar todos esos TPS. Ahora, ¿qué ofrece? Obviamente, también en su campaña, que va a mejorar pues el problema migratorio, pero pienso que en estos momentos tiene un poquito más de razón, Ujú. porque independientemente de quién sea el gobierno en estos momentos, que es demócrata y que es Biden, la crisis migratoria en estos momentos en Estados Unidos es grave. O sea, Ujú. es grave, sobre todo que han dicho que no hay crisis migratoria. Entonces, o sea, dicen en el Congreso, lo dice la vicepresidenta, lo dice el presidente, no, que todo está bien. Entonces, realmente no es así, porque pues obviamente han tenido que cerrar la frontera, filtrar un poco más, hicieron los paroles humanitarios para que la gente no siguiera entrando ilegal, perdón, y entonces eso es lo que está ocurriendo y por eso viene Trump con su, pues, su látigo, pues, Ujú. que va a hacer todas estas cosas migratorias. Ujú. Regularmente siempre la inmigración en los Estados Unidos ha sido un tema mucho más enfocado a México, pero el crecimiento y la diáspora venezolana se ha convertido también en un actor principal, ¿no? El venezolano como inmigrante. ¿Qué tanto ese porcentaje, señora Burgos, de que el venezolano ya se vea señalado bueno, por su nacionalidad, tanto o igual que un mexicano? No, no, claro, el porcentaje como tal exacto, estadística no la tengo, pero Claro. se ve, por supuesto, en la cantidad de venezolanos que llaman a pedir consulta, que entraron por la frontera, que piden, pues, solución a sus casos, ¿no? Ujú. Y que pensábamos que iba a disminuir, cosa que no es así. Entonces sigue pues el peligro del paso por el Darién, siguen Ujú. pasando por Centroamérica, pasan los coyotes, llegan pues con una mano adelante y otra atrás y llegan a la frontera. Supuestamente ahora van a ser pues mucho más fuerte, que si no tienes un caso de asilo te van a devolver, Ujú. están supuestamente devolviendo venezolanos allí en la frontera, ¿no? Y bueno, obviamente la cantidad de gente, pero sí casi no se iguala tanto como México todavía Ujú. por la cantidad de mexicanos que existen, habitantes Claro. mexicanos que hay, pero
pero en comparación con la cantidad de habitantes que hay en Venezuela, es demasiada gente, o sea, muchos venezolanos de verdad que están tratando de entrar ilegalmente. Entiendo, entiendo. Fíjese, ¿cómo está el caso en este momento? Usted, bueno, estamos conversando con María Alcina Burgos, que es abogada de inmigración en los Estados Unidos y que toca el tema constantemente. Y le quería preguntar exactamente eso. La mayoría de los venezolanos al principio, sobre todo cuando estaba mucho más cruda la realidad aquí en nuestro país, pues solicitaban asilo, asilo político. ¿Cómo está el caso ahora en este momento? ¿Se están aceptando solicitudes de asilo político por parte de los inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos? Sí, claro que sí. El asilo es un derecho en el sentido, bueno, porque se hizo por la Convención de Ginebra y es un derecho pedir refugio, pedir asilo o protección si eres perseguido en tu país. Lo que pasa es que la cantidad de asilos pendientes es una cosa, una locura. Desde el 2014 vino la Claro. avalancha esa de venezolanos que entraron, después siguió subiendo. Pensaron que en el 2017 hicieron un cambio de que dijeron, bueno, todo el que meta asilo en este momento, la cita le va a llegar rápido. Pensaron que eso iba a disminuir, no disminuyó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O que sería algo bueno, que los asilos los presentan, los admiten y luego la persona no llega a entrevista o no llega a la corte. Las cortes son para 2 y 3 años. Entonces, Ujú. esa persona puede obtener permiso de trabajo mientras tanto y entonces está tranquilo porque no los pueden deportar mientras no tenga su audiencia de asilo. Entonces, el desastre migratorio en ese sentido es muy fuerte porque Ujú. no tienen oficiales suficientes. Están buscando oficiales, están contratando, preparándolos para poder resolver los casos, miles de casos que tienen desde 2014. ¿Cómo son bueno, los movimientos de los inmigrantes? Es decir, la policía, sabemos que hay una policía de aduanas, está constantemente en búsqueda y persiguiendo a gente ilegal, o es a lo mejor de una manera más de, digamos que de carambola, ¿no? Que puedan agarrar a un trabajador venezolano ilegalmente, trabajando ilegalmente en cualquier lugar y lo toman. Cuando lo toman, cuando lo agarran, ¿cómo es el proceso? ¿Lo meten preso? ¿A dónde van? ¿Qué ocurre? ¿Le dan un seguimiento? Ok, te cuento. Ahí en la parte de, bueno, las ciudades, ¿cómo se llama eso? Que son, que protegen, las Ujú. ciudades que protegen o los estados que protegen, obviamente ahí no piden papeles, la gente trabaja, les dan su licencia, por ejemplo, Illinois, California. Entonces, por allí no, no tienen ningún problema estas personas. Claro. Pero si por mala suerte, como tú dices, carambola, te agarra un policía, normalmente el criterio ahora de inmigración por el gobierno de Biden es que si la persona no tiene ningún delito, tiene alguna petición familiar, está casado con algún ciudadano, lo dejan tranquilo, no lo detienen. Ujú. Entonces, si estuviéramos en la época de Trump, esta persona inmediatamente es detenida, o sea, te está preguntando el proceso cómo es, lo detienen, te montan te esposan, porque estás incumpliendo, porque estás ilegal, aunque Ujú. no tengas ningún crimen. Entonces te van a llevar a una cárcel de inmigración, la normal en Florida se llama Crom, pero por supuesto en cualquier cárcel que haya en los Estados Unidos de Ok. inmigración, te transportan para allá, te procesan y vas a tener una audiencia de deportación con un juez de inmigración. Allí es la oportunidad, entonces la persona puede pedir asilo político, si está casada con ciudadano, casado con ciudadano, puede pedir que le cierren el proceso porque va a hacer un ajuste más adelante. Entonces tiene la manera de defenderse, pero normalmente sí, te llevan esposado, luego te ponen puesto uniforme anaranjado y Ujú. entonces empieza el proceso de deportación ante un juez de inmigración. Increíble, de verdad. Volviendo al tema de las elecciones de los Estados Unidos, que será en noviembre de este año, ¿cuál de los dos candidatos en principio de mantenerse Joe Biden como candidato por parte del Partido Demócrata y que obtenga el triunfo Donald Trump sobre Nikki Haley, que bueno, que es una de las que está o va a estar peleando más cerca de lo que puede ser la elección por parte del Partido Republicano a las próximas elecciones? ¿Cuál de los dos, los demócratas o los republicanos, o van a ser los dos, bueno, una política más relativamente agresiva en contra de la inmigración? Pero ¿cuál puede ser un poquito más light, más ligero de los dos? Ok, claro que sí. Fíjate, el truco ahora de Biden en este proceso que empieza para las Ujú. elecciones, si él es el candidato, él fue a la frontera ayer, o ayer sí, o no sé cuándo fueron, que fueron los dos. Trump fue a un Ujú. sitio y Biden fue a otro. Entonces, obviamente, ese va a ser la carta, pero pienso que con Biden es un poquito tarde, pero esa va a ser su carta para agarrar votos. Ujú. Pero después que gane, si gana los demócratas, va a seguir el programa de ellos, pues de que son un poquito más suaves con la parte migratoria, ¿no? Y esa es la manera de ellos de pensar, pues. Si gana un republicano, y en este caso si es Trump, por Ujú. supuesto lo que viene para los inmigrantes no es que sea fuerte y que sea horrible, y que no, es que
él va a aplicar la ley, porque es que Ujú. no se está aplicando la ley. La norma ya existe, él no la inventó. Entonces, claro, cuando él habla del TPS, él dice, el TPS tiene que acabarse, dice, por ejemplo, él. Pero ¿por qué se va a acabar si todavía pues, los problemas del país continúan? Por cierto, ahorita te hablo del TPS de Venezuela. Entonces, él Sí, dice, tiene que acabarse porque el TPS es temporal. Se supone que para Honduras fue por el huracán Mitch que hubo hace muchísimos, muchísimos años y eso ya pasó. claro, Entonces, ¿por qué todavía están aquí? Tienen que irse, ese es el criterio de él. Y para eso es el TPS. Entonces, muchos venezolanos tienen miedo de que ahorita se vence un TPS este domingo que viene, el 10 de marzo, y después hay uno para el 2025. Y mucha gente es renuente de hacer el TPS, no, que lo van a quitar y tal. Bueno, ya lo tiene, pídalo, hágalo. Usted siempre se puede ir del país, pero yo sí pienso que no van a quitar el TPS a los venezolanos. Independientemente que gane un republicano, porque primero los claro, republicanos son amigos de los venezolanos, claro. no del régimen. Entonces, eso por ahí pienso que se queden tranquilos, que no es que nos van a quitar el TPS y nos van a empezar a deportar a todos. Eso. Y sobre todo que el problema que dio lugar a un TPS, al TPS de Venezuela, no se ha resuelto. Entonces, por allí, el mensaje que les doy sí que se queden tranquilos. Hablando de la identificación que tienen, bueno, como se le conoce en Estados Unidos a los hispanos, que somos nosotros los latinoamericanos, nos dicen hispanos, eh, o sea, hago referencia a esto porque el número de votantes este año creo que está cerca de los 20 millones de hispanos, o sea, creo que son 17 millones y medio la cifra exacta de hispanos que van a votar en estas elecciones de noviembre, ¿no? Entre familiares directamente o a lo mejor norteamericanos, pero que son hijos de hispanos. ¿Qué identificación tienen ellos con las políticas anti-inmigración? Es decir, no les importa, pasan de eso, se sienten a lo mejor identificados, no les gusta que tomen una decisión tan radical en cuanto a ese tipo de políticas, o por lo contrario, lo que hago referencia, es decir, que le importa cuatro pitos por donde pase y que sea lo que Dios quiera. No, no, sí les importa. Ese es un criterio también que dicen que por eso es que los demócratas quieren, como que digo, legalizar, que quieren la amnistía para que esta gente que se va a ser ciudadana dentro de muchos años Ujú. se va a recordar que quien me dio la residencia fueron los demócratas y van a votar demócratas. En estos momentos, el porcentaje de hispanos, por supuesto, yo no tengo, como te digo, la estadística, cuántos son demócratas o cuánto porcentaje es republicano, depende de tu crianza, depende de lo que son tus padres. Los jóvenes en estos momentos universitarios Ujú. piensan más como los demócratas, o sea, están un poquito más a la izquierda, un poquito más liberales, pues. Claro. Los que son republicanos, los jóvenes republicanos, tienen más la escuela de sus padres, de su familia, y bueno, entonces tienen esa, y no les gusta obviamente que entró ilegal, porque pidan ayuda del gobierno, en cambio los demócratas hacen que pues bueno, piden a la gente pues que pueden Claro. pedir ayuda al gobierno, estampillas de comida, todo eso, y entonces eso lo pagan los que pagan impuestos. Entonces, el porcentaje de hispanos, quienes votan o no demócratas, no sé, pero en los jóvenes sí votan más demócratas que republicanos. Muy bien explicado. Bueno, señora Burgos, muchísimas gracias por toda la información, muy claro No, todo. gracias a ustedes, un placer para mí, como siempre. María Altrina Burgos, que es abogada, doctora de inmigración en los Estados Unidos, que ha compartido con nosotros todo lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir en los próximos días. De hecho, publica ahora el Washington Post, dice el presidente Biden y el expresidente Donald Trump, como nos decía la señora Burgos, están haciendo visitas en duelo a diferentes áreas a lo largo de la frontera de los Estados Unidos hoy jueves, subrayando los centrales que son los problemas de inmigración en la campaña de las elecciones presidenciales de este año. Se espera que Biden, durante un viaje a Brownsville, en Texas, reprima a los republicanos por bloquear un proyecto de la ley del Senado que habría proporcionado miles de millones de dólares en fondos adicionales para la seguridad fronteriza. Y por el otro lado, se espera que Trump, durante una visita a Eagle Pass, también en Texas, culpe a Biden con cruces ilegales y que es una forma de que él se defiende. Es decir, en pocas palabras, Biden también asiste a toda la línea fronteriza para poder defenderse de los ataques, ¿no?, que está realizando Donald Trump en su contra. Biden está programado para llegar a Brownsville poco después de las 2:30 de hora del este y hacer comentarios a las 4:30, y la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, por su lado, está haciendo paradas en Virginia como parte de su campaña en los estados antes de los concursos del Supermartes contra Trump, y Trump lidera el reencuentro contra los delegados republicanos, donde apunta, bueno, que incluso puede arrasar no solamente en las internas de los republicanos, sino por supuesto en las generales que serán en el mes de noviembre de este 2024. Bueno, así están las cosas en los Estados Unidos y así es como repercute en los inmigrantes en nuestro país. Vamos a publicidad.
Escucha las noticias